Esta es la última parte de lo que he estado compartiendo los domingos de este mes de marzo. La serie de este mes fue la palabra de Dios. Les he estado hablando de eso. Hoy quiero hablarles acerca de lo que dijo Jesús en Mateo 22:29. Erráis ignorando la escritura. Son las palabras que Jesús usó. Vamos a leer este pasaje, Mateo 22:29. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando ¿qué? Allá atrás, ¿están conmigo o no están conmigo? ¿Erráis qué? Ignorando las escrituras y el poder de Dios. Yo tengo una pregunta. ¿Qué es errar? ¿Qué es errar? Para ustedes, ¿qué es errar? Equivocarse, fallar. ¿Qué más? ¿Alguien da más? Ya no. Abandonar, no. Bueno, vamos a quedarnos con las dos primeras definiciones. Errar significa equivocarse y dijeron otra, fallar. Vamos a quedarnos con esas dos. Errar es lo que significa equivocarnos y fallar. Según este pasaje, estas palabras de Jesús, hay dos cosas que harán que tengamos cambios poderosos en nuestra vida. Por eso nos acercamos al Señor, porque Él es el que cambia nuestras vidas. Veníamos con problemas, veníamos con circunstancias, pero Él es el que cambia nuestras vidas. Necesitamos cambios. ¿Cuántos están conscientes de que necesitan cambios en sus vidas? ¿Sí? Según este pasaje, hay dos cosas que son muy poderosas para cambiar nuestra vida. Número uno es la escritura y número dos, el poder de Dios. Esto va a cambiar nuestra vida. La escritura es la palabra de Dios. El poder de Dios es el mover, el trabajo del Espíritu Santo. Lo voy a decir otra vez. La escritura es la palabra de Dios. Digan eso conmigo, por favor. La escritura es la palabra de Dios. Y la otra cosa que dice el poder de Dios, yo estoy diciendo que el poder de Dios es el mover del Espíritu Santo. El trabajo que hace el Espíritu Santo. Ahora, Jesús dice, ustedes se equivocan. ¿Cuál fue la otra palabra que usaste? Ustedes fallan cuando desconocen, cuando ignoran la palabra de Dios y cuando ignoran el poder de Dios. Ustedes se equivocan, ustedes fallan cuando ignoran la palabra de Dios y cuando ignoran el mover del Espíritu Santo. Son las palabras que Jesús nos dice a nosotros. En este caso se las dijo directamente a los fariseos. Yo leí todo el pasaje, todo el contexto, y hay algunas cosas ahí que me llamaron la atención. Por ejemplo, vienen los saduceos y le dicen: Señor, entre nosotros hubo un hombre que se casó y murió, pero no dejó hijos. Y la ley dice que si la mujer se vuelve a casar, se case con el hermano de este hombre, y el primer hijo que tenga va a ser el que levante nombre al primer muerto. Y Jesús los está escuchando y dice: ok, y luego, bueno, pues resulta que entre nosotros hubo una mujer y un hombre que se casaron. Este hombre tenía 6 hermanos más,
Y murió el primero y no levantó descendencia. Ella esperó, se casó con el segundo hermano y no levantó descendencia. Muere el segundo y se casa con el tercero, no levanta descendencia. Muere el tercero, se casa. Muere el cuarto, se casa. Muere el quinto, se casa. El sexto se casa. El séptimo se casa. Y con ninguno levantó descendencia. Y le hacen esta pregunta a Jesús y le dice: cuando estemos allá en la eternidad, allá en el cielo, ¿mujer de cuál de los 7 va a ser? Y es la contestación que Jesús dice: ustedes hierran o erran, dice, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ahora, esa pregunta que ellos están haciendo, la están haciendo para hacerlo caer en una tentación, para que él pudiera decir algo equivocado y tomarlo preso y llevarlo con el Sanedrín y con los religiosos y poderlo acusar de algo. Pero Jesús fue bien sabio. Jesús sabía que la pregunta no era tanto la cuestión del matrimonio. Escuche eso. La pregunta no era tanto la cuestión del matrimonio. ¿Con cuál de todos se va a quedar allá en el cielo? Jesús sabía eso. Jesús contesta muy sabiamente: ustedes se equivocan, ustedes fallan porque ignoran, ¿qué dice? La escritura, y están ignorando el poder de Dios. Entonces, cuando Jesús nos da estas dos pautas, Jesús nos hace ver que lo que va a cambiar nuestra vida es la palabra de Dios y es el poder, el mover del Espíritu Santo. Diga eso conmigo, por favor. Lo que va a cambiar mi vida. ¿Por qué allá atrás nunca hablan? 2, 3. Lo que va a cambiar mi vida es la palabra de Dios y el mover del Espíritu Santo. Me gustaría que se lo diga a 2 o 3. Lo que va a cambiar mi vida es la palabra de Dios y el mover del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué sucede? La palabra de Dios pone fundamentos en nuestra vida. La palabra de Dios pone fundamentos en nuestra vida. El poder de Dios cambia nuestra vida. Ahora, un cambio sin fundamento, escuche lo que voy a decir. Un cambio sin fundamento, van a pasar 2 cosas. Número 1, es un cambio momentáneo, porque no tiene fundamento. Lo que va a sostener el cambio en mi vida es la palabra, porque la palabra pone cimiento. No sé si me estoy explicando. La palabra de Dios pone cimiento en mi vida. Entonces, cuando viene el poder de Dios para cambiarme, ese cambio, si tiene un fundamento, va a ser un cambio permanente. Y voy a darles hoy un ejemplo impresionante. Una vez más, cuando el poder de Dios viene y cambia mi vida, si yo no tengo cimientos de la palabra, ese cambio es momentáneo, por emoción, y luego vuelvo a mi estado de costumbre, porque no tengo un cimiento. De aquí que vemos que mucha gente se vuelve atrás. Este ejemplo que voy a dar lo iba a dar al final, pero quiero que lo veamos de una vez. En Deuteronomio capítulo 17, versículo 18 al 20. Deuteronomio 17, del 18 al 20. Yo quiero que presten atención a estos pasajes. Está impresionante. Escúcheme, antes de leer, quiero darles un panorama del pasaje. Escúcheme, véame acá tantito. Si ustedes leen Deuteronomio 17, del versículo 14 hasta el versículo 20, son las leyes que Dios está poniendo para cuando se levante un rey. Y les dice: van a levantar un rey. Y el rey, la primera cosa que se le va a prohibir a un rey, bueno, ahorita lo vamos a leer, ahorita lo leemos. Dice: cuando se siente sobre el trono de su reino, está hablando de las leyes del rey, entonces se escribirá para sí en un libro una copia ¿de qué?
¿De qué ley? ¿De qué ley? La palabra de Dios. Estén conmigo. Esté conmigo, no se distraiga. Una vez más. Cuando se levante un rey, saquen una copia de la ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y los levitas. Ok, ahora preste atención a lo que sigue. El versículo siguiente dice, espérame, ya me confundiste porque estábamos en el 17, ¿no? Regrésate al 17. Es que yo quería mostrar algo ahí. 18, ahí empezábamos. 18, ahí está. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí. ¿Quién tenía que escribir la copia? No los oigo. No sé si como me duelen mis oídos, no los oigo bien por eso. Pero el que tenía que escribir la copia no era el sacerdote, no era el levita, era el mismo rey. Se sentaba en el trono y él tenía que dedicar tiempo a transcribir de la ley de los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Y él tenía que transcribir una copia de esa ley. Cuando yo leí esto me asombró mucho, y ahora les voy a decir por qué. Dice, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. Ahora sí, hijo, por favor. 19. Lo tendrá consigo. ¿Y qué dice? Y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda ¿a qué? A tener temor a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estatutos, para ponerlos por obra. Ojo en esto. Yo les estoy diciendo que el poder de Dios cambia nuestra vida, pero si yo no tengo un cimiento, este cambio es momentáneo. Te va a durar un poco y luego vas a volver a tu estado normal. Yo no sé si usted conoce gente que pide perdón por las ofensas que causa a los demás y promete cambios. ¿Les ha pasado? ¿O soy el único loco? ¿Todos los demás locos, manos arriba? Uy, son un buen, ¿no? ¿Alguien te ofende? ¿Alguien te hiere, te lastima? ¿Estás decidido a tomar acciones? Y ese alguien te pide perdón. Hablamos de matrimonios. Ese alguien te pide perdón y de repente te dice: te prometo que voy a cambiar, sea él, sea ella. Y se expone a la presencia de Dios y siente algo en su corazón. Tiene un cambio momentáneo, pero algo que está fallando es que su cambio no tiene cimiento. Otra vez, su cambio no tiene cimiento. ¿Qué cree que va a pasar? Tarde o temprano, él o ella van a volver a hacer lo mismo. Lo van a hacer porque su cambio no tiene cimiento. Ahora, Dios está diciendo que cuando se levante un rey, ese rey tiene que transcribir la ley. Y me llama la atención dos cosas. Dice: tienes que leer la ley todos los días de tu vida. No todos los días de tu reinado, sino todos los días de tu vida, para que aprendas, número 1, a tener temor de Dios. Ojo en eso. Diga conmigo: la palabra de Dios produce en mí temor de Dios. Ahora, póngame atención porque esto está interesante. Y le dice: cuando el rey lea, el rey va a aprender a tener temor de Dios. Número uno. Seguimos acá, versículo 20. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, la palabra de Dios te aterriza.
Una vez más, la palabra de Dios te aterriza. Evita que te hagas orgulloso, prepotente, soberbio. Míreme, ya sé más que los demás. Míreme, Dios me está usando. Míreme, está pasando esto en mí. Y dice, para que no se enaltezca tu corazón sobre tus hermanos. Esa cosa me estorba. Voy a leer por acá porque esa cosa me estorba. Estamos en Deuteronomio. $17:20. Ok. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Ok, ¿cuál era la base o el sustento de su reinado de dicho rey? ¿Cuál era la base? ¿Cuál era la base? La palabra de Dios. Esa era la base. No era la inteligencia que el rey podía tener, no era la habilidad que el rey podía tener. Para que el rey pudiera tener un reino de bendición, él tenía que empaparse de la palabra de Dios. Ahora, yo quiero retroceder a estos versículos. Vámonos al versículo 14, porque esto está bomba. A mí me bendijo y entendí algunas cosas. Dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mi alrededor. Vean eso. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Ahora ponga atención aquí, escuche esto. Escuche esto, 16. Pero él, el rey, no aumentará para sí mismo. ¿Qué dice ahí? Subráyelo ahí en su Biblia. Subráyelo, porque esto está interesante. El rey no va a aumentar sus caballos. Ojo. Ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Número 1. La primer prohibición que Dios le ponía a un rey era el aumentar caballos, hacer negocio para caballos, una caballería. Esto no es simbólico, esto es literal. La primera cosa. La segunda cosa, versículo 17 dice: ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonarás para sí en abundancia. Número 2, segunda cosa, no tendrá muchas mujeres. Ok, ahora escúcheme esto. La palabra de Dios, estoy diciendo, es el cimiento para que un cambio sea permanente. Una vez más, no me importa repetirlo tantas veces, aunque usted se agote de mí, se canse de mí. La palabra de Dios es el cimiento para que un cambio sea permanente. Si solo tengo el cambio, escúcheme, y no tengo el cimiento de la palabra, este cambio va a ser momentáneo. Va a pasar. Ahora escuchen de quién voy a hablar. Voy a hablar de Salomón. ¿Cuál fue el pecado de Salomón? ¿Cuál fue el pecado de Salomón? Vamos a leer Segunda de Crónicas 29-28. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 28.
Me equivoqué aquí. A ver, vamos a primera. Estoy equivocado. Y en las dos estoy equivocado. Pero no se preocupe, ahora busco. Es 9:28. Segunda de Crónicas 9:28. Segunda de Crónicas 9:28. Ojo en esto. Dice: traían también caballos ¿para quién? ¿De dónde? Y de todos los países. Si ustedes leen, se dan cuenta que Salomón se dedicó a hacer negocio con caballos. ¿Hola? Lean todo el capítulo de Segunda de Crónicas capítulo 9. Ok, ¿cuál era la primer prohibición para un rey? Aumentar en caballos. ¿Qué hizo Salomón? Aumentó los caballos. ¿Cuál era la segunda regla para un rey? No tener muchas mujeres. Y miren nada más, Primera de Reyes, capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1 al 4. Primera de Reyes 11, del 1 al 4. Miren esto. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, ¿qué dice ahí? A muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas y a las feas. Versículo 2. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo, versículo 3, y tuvo 700 mujeres, reinas. Y luego dice, y 300 concubinas. ¿Cuántas ya llevaba? 1000. Y sus mujeres desviaron su corazón. ¿Qué habíamos leído? ¿Qué habíamos leído? Las reglas para un rey, ¿cuáles eran? No tendrás muchos caballos y no tendrás muchas mujeres. Ahora, vámonos un poquito a la historia de Salomón. ¿Quién era Salomón? Hijo del rey David. Salomón tuvo una experiencia con Dios. Cuando él era un niño, prácticamente, algunos dicen que de entre 6 a 11 años más o menos, de 6 a 11 años tenía Salomón cuando Salomón se encontró con Dios. Y en un sueño él ve a Dios y Dios le dice: pídeme lo que quieras, lo que tú me pidas yo te lo voy a dar. Riqueza, gloria, éxito, victoria, lo que tú me pidas yo te lo voy a dar. Y Salomón pidió sabiduría. Ojo en eso. Se encuentra con Dios, tiene un cambio. Grite conmigo: Salomón tuvo un cambio. ¿Qué tuvo Salomón? Un cambio. Él vio la gloria de Dios. Es más, cuando Salomón terminó de construir el templo, pasó lo que pasó en Éxodo.
cuando Moisés terminó de construir el tabernáculo. Dice que la gloria de Dios bajó, descendió en una nube tan llena, tan espesa, que aún los sacerdotes no podían entrar ni ministrar a causa de la nube. Salomón se encontró con Dios. Salomón escuchó a Dios. Salomón vio a Dios. Salomón tuvo un cambio en su corazón. Pero ¿qué pasó entonces? ¿Por qué falló? Su cambio fue momentáneo. ¿Por qué? ¿Por qué? No tenía sustento. ¿Qué quiere decir? Que Salomón, una vez que él recibió sabiduría, él dijo: ya la hice, de aquí soy, ya la hice. Eso me hace pensar en mucha gente que porque ya leyó una vez la Biblia piensan que ya la hicieron. Tienes que darle y darle y darle y darle y darle a la palabra de Dios, una y otra y otra y otra y otra y otra vez. ¿Cuál fue el problema de Salomón? Él pensó que el cambio que él estaba teniendo era un cambio permanente por causa de lo que él había vivido. Y seguramente él se olvidó de estudiar la palabra, la ley. ¿Por qué digo que seguramente? Pues porque hizo exactamente lo contrario a lo que Dios había dicho que un rey no debería hacer. ¿Están aquí conmigo? Cuando yo veo esto, yo pienso en pastores, pienso en líderes, pienso en la gente de la iglesia y digo: ese es nuestro problema, que hemos pensado que porque alguna vez experimentamos a Dios ya no necesito seguirme sumergiéndome en la Biblia. Y es todo lo contrario, es todo lo contrario. ¿Qué había dicho Dios acerca de la ley? Estábamos en Deuteronomio 17, 18. ¿Qué había dicho Dios acerca de la ley? Deuteronomio 17, 18. Vamos para allá otra vez. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. 19. Y lo tendrá consigo. Ahora vea lo que él tenía que hacer: darle sustento a su cambio. Diga conmigo: darle sustento al cambio que Dios me ha dado. Una vez más, diga: dar sustento al cambio que Dios me ha dado. ¿Cuántos sienten que Dios en un momento ha venido a ustedes y los ha cambiado? ¿Cuántos sienten? De alguna manera, de grandota, chiquita, mediana. ¿Sí? ¿Lo han sentido? Ok. ¿Cómo yo le doy sustento a ese cambio? Dice ahí, dice el 19. Y lo tendrá consigo, y vea, y leerá en él todos los días de su vida. Wow. ¿Cómo le doy sustento a lo que Dios hace en mí? Viendo la palabra, viendo la palabra, viendo la palabra. ¿Quién era Salomón? Salomón era un hombre impresionante, un hombre muy sabio, un hombre que escribió parte de la Biblia, pero se olvidó de la Biblia. O sea, escribió parte de la Biblia y se olvida de la Biblia. Qué impresionante. Esto pasa en estos tiempos. Eso pasa. Hemos tenido un cambio de parte de Dios. Cambió nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestra conducta. Y nos apasionamos. Pero después creemos que porque ya leí una vez la Biblia, porque voy a la prédica, porque escucho el mensaje, ya es suficiente. Ahí dice: leerás, 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 leerás. Y número 2, todos los días de tu vida, todos los días de tu vida, todos los días de tu vida. Diga conmigo: leer la Biblia todos los días de mi vida. ¿Cuál fue
problema de Salomón? ¿Ya lo entendieron? ¿Cuál fue el problema de Salomón? Se olvidó de la palabra e hizo exactamente lo que la palabra prohíbe. Para ti, rey, no debes aumentar tus caballos, no hagas negocio con caballos. Lean la historia de Salomón. Salomón se dedicó a hacer mucho business con caballos, era su pasión, los caballos, los caballos, los caballos. Él fue el que escribió la de Negro Azabache. El caballo bayo, todas las canciones de caballo él las escribió y las inspiró. Pero él tenía un problema, hizo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Yo preguntaría, de todo lo que tú haces, de todo lo que yo hago, ¿qué tan apegado está a la palabra de Dios? Decisiones, matrimonio, economía, todo, ¿qué tan apegado está a la palabra de Dios? Salomón falló. Saben ustedes que yo creo que Salomón por poco y pierde la salvación. Dios tuvo misericordia de él y lo restauró al final, ya faltando unos mesecitos, unos días para que él muriera. Dios lo restauró. Salomón reaccionó en el último capítulo de Eclesiastés, dice: entiendo ahora que el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda tu corazón. Pero eso fue ya al final de todo. Salomón reaccionó y dijo: ¿qué estoy haciendo? O sea, tengo 1000 mujeres. ¿Cuántos días tiene el año? O sea, para que él volviera a dormir con la primera esposa tenían que pasar 3 años. Y estamos hablando de un semental. Sí me estoy explicando, ¿no? De un hombre que fuera semental, ¿no? Que pudiera estar cada noche durmiendo con una. Estaba loco, eso es una locura, o sea. Estaba loco. ¿Por qué hizo eso Salomón? El cambio en su vida no tenía sustento. Y se encontró con Dios y escuchó a Dios y vio la gloria de Dios y Dios le impartió sabiduría. Pero Salomón no le dio sustento a su cambio. ¿Hola? Con que ustedes hayan entendido eso, y me doy por bien servido hoy. Tengo mucho que decir. Es más, estoy en la introducción. Yo quería hablarles del conocimiento, de lo que Jesús dijo en Mateo 22, 29. Erráis ignorando la escritura. ¿Por qué se equivocó Salomón? Porque ignoró la escritura. Déjenme darles algunas reglas nada más en cuanto a la palabra. Sé respetuoso de la palabra. ¿Estamos aquí? Una vez más, sé respetuoso de la palabra. Yo quiero hacer un pequeño ejercicio. Ven, Sergio, ven. Yo quería que viniera Judío hoy, pero no vino. Y quería que nos diera su testimonio, pero no. Ven, súbete. Tráete una silla, por favor. O súbete el banco, a ti te quedaría bien ese que está muy alto. Pero venme a mí. Vamos a hacer una platicada tú y yo. Platícame algo, ¿cómo te fue ayer? Bien, ¿qué crees que? Muy platicador, ¿no? Bien. Esa es una buena plática. Jugamos fútbol. A pistolitas. Convivimos en la noche. ¿Sí?
Bueno, ahí intentamos jugar. Vi cómo jugaban mis hijos y más bien ellos jugaron, ¿no? Y, y pero mejor te mando un WhatsApp, ¿no? Y me haces más caso a mí. Perdón, sigue. Y Dejen abro Facebook. y Te oigo. convivimos un rato en la tarde. Hizo algo de calor, como ahorita. Y te hablo cuando te desocupes, ¿va? ¿Perdón? Tú sigue. Es que mira, el hermano Héctor me mandó un mensaje. Oh, sí. Salúdamelo, ¿no? Sí. ¿Y qué más hicimos? Comimos, fuiste a la casa, estuviste un rato y ya te quería así muy temprano. Y te amenacé, si no te quedabas me iba a enojar. Eso sí le caló, por eso se quedó callado. No, es que mira lo que estoy leyendo. Ajá, y luego. Y después, ¿qué más hicimos? Es que necesito mi ayuda idónea para que me ayude. Y luego. Ajá. Fui a dejar a mi suegra. ¿Qué más? Soy de pocas palabras, señores, discúlpenme. No, ya, es todo lo que se terminó el día. Y igual con algunos. Perdón, no te entendí nada, perdón. No supe ni qué dijiste. No sé si agarraron la onda. O sea, yo vengo a la iglesia a compartirles la palabra y hay quienes están aquí contestando. Dime algo así en buen plan. ¿Qué significa si tú me estás hablando que yo te esté ignorando porque estoy prestando? Porque estoy prestando más atención a esto. Yo creo que viéndolo bien, ahora sí aterrizando ya la plática seria, yo creo que es una falta de respeto, ¿no? Para empezar, falta de respeto primero a la persona de Dios y después de quien lo está transmitiendo. Pero en este caso, Si fuéramos, o sea, si estuviéramos así como una convivencia de amistad, es una falta de respeto a tu persona, de mi parte hacia ti. de ti, pues tú estás platicando. No porque tú no, por eso, tú no me estás poniendo atención, ¿Quién te está faltando al respeto? tú a mí. Primero, es una falta de respeto a su persona. Yo le estoy faltando al respeto. ¿Él merece respeto, sí o no? Sí. Cuando tú vienes a escuchar la palabra de Dios, ¿la palabra merece respeto? Sí. Ok. Primero, es una falta de respeto a Dios, a su palabra, pero también es una falta de respeto a mí que te estoy hablando. Tú me estás faltando al respeto. Y yo les voy a decir algo, y especialmente a los que servimos, a los que predicamos, a los que enseñamos, que la pedrada es para todos, pero especialmente a ellos. Cuando yo los pongo a enseñar, a predicar o a compartir, yo me aplasto y los escucho. A veces, honestamente, no me transmite nada, disculpen la expresión. Y cuando hablo de transmitir me refiero a ministrar. No me ministra, pero estoy ahí sentado escuchando, porque yo los respeto. Pero en la iglesia yo me doy cuenta que hay quienes les vale un comino. Prefieren andar con el celular. Y no me digan que son cosas de la iglesia y todo. No es cierto. Todo tiene su momento. Entonces, es una falta de respeto a Dios,
pero también es una falta de respeto a mi persona como pastor. Si usted piensa que no nos damos cuenta, claro que nos damos cuenta. Otro ejemplito así, sígueme platicando un poquito de ayer, ¿no? Ayer, ¿qué comí ayer? Oye, te estaba diciendo que... ¿Qué invento? ¿Me puedo parar? Pero no te veo. ¿Qué crees que fuimos al centro comercial y fuimos a comprar algunas cosas y por cierto, alguien que me ayude a A mí me gusta tocar nada más. Perdón, es que me ganaba del baño. ¿Entienden la onda? ¿Qué les parece eso? ¿Les parece bien? A mí no me parece bien. ¿A ti? Y entonces me dan ganas de lo que él está diciendo. Me dan ganas de clausurar el baño, ¿verdad? Cada quien que traiga su nica. No, yo entiendo esa parte, ¿no? De que pues el baño es necesario. Entiendo esa parte de que hay que comer algo. Entiendo esa parte. ¿Cómo queremos que Dios nos hable? ¿Cómo queremos que Dios nos ministre? Creemos que porque ya escuchamos la palabra, el mensaje, Dios ya no tiene nada que decirnos. O porque si yo ya leí una vez la Biblia, pues ya me la sé de todas a todas. Y no es así. Me llamó la atención el versículo 19, dice: y tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Yo he leído la Biblia 33 veces, la he leído y no me canso. Ayer mientras leía derramaba lágrimas y mi corazón estaba siendo ministrado mientras leía la Biblia. Y pasajes que he pasado por ahí infinidad de veces. Y le hago anotaciones y me bendice y me bendice y me bendice. En lo personal, así me enseñó mi pastor. Y así fui educado, a tenerle respeto a la palabra de Dios. Un día él estaba ministrando y en verdad llegó ¿te acuerdas de Ramón y de Miriam? Llegan ellos, acaban de tener a su bebé y se sentaron junto a mí, en verdad, Ramón y Miriam, que por cierto Miriam es Pacheco, ¿no? ¿Verdad? Y se le ocurre darme al bebé. Miriam me dio al bebé, que lo cargara un ratito. Hubiera visto, ¿para qué hice eso? Yo acepté al bebé y andaba yo ahí con el bebé y dada y toda la cosa. Y el pastor desde el púlpito me grita: estás muy mal, así me dijo. Está muy mal, ¿qué te pasa? Si estás apoyándome, apóyame, céntrate aquí conmigo y deja a ese niño, así públicamente, deja a ese niño. Yo sentía así como que trágame tierra, ¿no? Porque me estaba humillando, me estaba avergonzando, así me sentía yo. Y esas cosas a mí me enseñaron como que a darle respeto a la palabra. Los tiempos de adoración. En lo personal yo no puedo andar moviéndome para todos lados cuando hay tiempos de adoración, cuando hay tiempos de alabanza, cuando es el mensaje de la palabra. Yo no puedo andar de aquí para allá. Y no porque no pueda hacerlo, lo pudiera hacer, pero entiendo que yo vine a encontrarme con Dios. Yo vine a que Dios me hable. Una palabra que Dios me dé puede cambiar mi vida. ¿Va? Toca una palabra, viene a mí, ¿vale? Va y deja la silla, vamos a seguir platicando.
en realidad no avancé, no hice nada hoy en cuanto al mensaje, no les di nada, más que la parte importante de que lo que le da sustento a tu cambio es la palabra. Si sientes que Dios te ha tocado y te ha bendecido, ¿cómo le das sustento a ese cambio? Con la palabra. Y entonces el cambio no va a ser momentáneo, el cambio va a ser permanente, 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 permanente. Yo pregunto, y mire, es verdad, me fastidian los hombres irresponsables. Usted supiera cuántas cosas no escuchamos cuando damos consejería. Me fastidian los hombres irresponsables, me fastidian los hombres abusadores, me fastidian los hombres que no saben tratar a su esposa, me fastidia. Y también me fastidian las mujeres gandallas. Sí, me fastidia mucho. Pero yo entiendo por qué razón el cambio no es permanente, porque no le estoy dando importancia a la palabra. Lo que le da sustento a mi cambio es la palabra de Dios. Diga eso conmigo. Lo que le da sustento a mi cambio es la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden quedarse hoy con esa palabra? Sí, quédese con eso. Quédese con eso.